Ok, estimados alumnos, pues bueno, vamos a iniciar. Ahora se escucha. Sí se escucha. Sí se escucha. Sí, pronto. Ah, perfecto, muy bien, gracias. Bueno, ok, entonces, bueno, en este caso, bueno, vamos a iniciar ahí con la sesión. Pues prácticamente es revisar, voy a empezar aquí compartiendo pantalla. Ustedes me dicen si se alcanza a ver o no. Aquí, pues prácticamente, bueno, tenemos ahí dos cuestiones que tenemos que revisar. La primerita es lo que entregaron. Acá está. O sea, lo primerito es lo que entregaron en este caso, de la actividad 5, ¿verdad? Que básicamente hablábamos un poquito de lo que son, no, en la agenda. Bueno, primeramente era de lo que se revisó de la semana antepasada, son actividades cada 15 días. Una parte era planteamiento, formulación y la pregunta problema, ¿verdad? Aquí en esta actividad como tal, ahí yo como quiera, digo, pues primero había unos capítulos que había que estar revisando, que por aquí estaban ya, y a partir de los capítulos tomaban como referencia en este caso la actividad 3, que era el título de su información, de la tesina, o el título que manejar tentativamente para la tesina, delimitar el problema, decir por qué era problema. En el decir delimitar, pues ahí como les comenta varios, o sea, vamos a suponer que ustedes quieren hablar de las pymes, pues no van a hablar de todas las pymes de todo el mundo, toda la región o toda la república, ¿sí? O todo Nuevo León, sino pues a las que tengan acceso y que puedan validar la información, el problema. A lo mejor esas cifras o datos nos pueden servir el INEGI, el Banxico, la Secretaría de Economía, otras fuentes, pero a lo mejor ustedes lo van a hacer en tres pymes o en la pyme donde están laborando, no lo sé. O a lo mejor a su sector o a su mercado. Por ejemplo, hay alguien que está haciendo un trabajo sobre la eficiencia de los cajeros automáticos y la resistencia al cambio y el uso del adulto mayor del cajero y la protección, en este caso, de los datos, de la información, la privacidad, ¿no? Y pues prácticamente tiene que hablar del sector o de la sucursal donde está o de su zona o territorio, pero no puede hablar de todo, ni de todo México, ni de todo Nuevo León o de toda la República. Entonces tienen que delimitar, eso es la delimitación, decir cuál es su muestra, cuál es su población, o de esa población, cuál es la muestra que ustedes van a escoger, ¿verdad? Y en los antecedentes del problema, el decir por qué en realidad es problema. Antecedentes, estamos hablando qué le antecede al proceso de la fenomenología del problema que tiene de investigación. ¿A qué hago referencia con esto? A decir tantas personas, tal departamento, tal etcétera, a tal empresa inclusive ha venido y el problema no se ha podido solventar o superar o ha bajado, o por ejemplo hay empresas que alguien por ahí trae algo de robo hormiga, ¿verdad? Esto de merma o de scrap, y pues no lo vas a cancelar, pero a lo mejor lo puedes minimizar. Entonces, hay cuestiones así en donde tú tienes que decir porque es antecedente. Lo malo es cuando tú dices, no, es que voy a aumentar las ventas del mes de marzo, ¿verdad? O del mes de abril. Pues en este caso, pues no es un trabajo por una testina de 2 años, porque tiene que tentativamente durar los dos años que dura su posgrado, ¿verdad? Su posgrado en este caso, con la especialidad en finanzas. Y otro factor es que pues es una obligación normal. Si tú trabajas en ventas, pues todos los meses tienes que cumplir con una cuota, con una venta. Entonces, pues eso no es un problema de investigación. Ahora, si tú dices, vamos a revisar o analizar científicamente validado qué sucede con los últimos 3 años, la contingencia que hubo, el año y el año que sigue, bueno, pues ya, y que implementé, que apliqué, que se modeló, aplico un modelo, aplico una estrategia de ventas y la estoy validando y la estoy contrastando y la estoy monitorizando, pues eso sí es un proyecto de investigación, ¿sí? Pero decir, voy a vender, o voy a aumentar las ventas en noviembre, en diciembre, pues no, ¿sí? Entonces, eso es lo que les decía, que tenía que tener factibilidad del proyecto, y por eso hacía referencia cuando veían ahí los gráficos de los capítulos, pues qué tenía que ver, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, eso es con respecto a lo que fue la actividad 3. En la actividad 4 como tal viene planteamiento del problema, o sea, cómo lo plantean, porque eso lo van a enfrentar, lo van a resolver, lo van a proyectar, lo van a graficar. Es el planteamiento, cómo lo están planteando.
¿ya? En la parte de la formulación, el problema de investigación es decir, ¿qué nos dio o qué nos llevó a hacer eso? ¿Qué hicieron otras personas? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a resolver? Y lo explico, porque pues es una investigación en la cual pues tienen que van a mostrar resultados, ¿sí? Y en la parte final de esta actividad 4 venía la pregunta problema, que en este caso son el problema de investigación, que yo les había dicho que tenía que ver con la taxonomía de Bloom, qué estás buscando, qué estás desarrollando, qué estás investigando, qué estás encontrando. Porque si tú dices implementar, programar, desarrollar, resolver, comprobar, cada verbo te lleva a ciertas acciones. Entonces, ahí tienen ustedes que revisar el qué. Porque pues a veces puedes decir, no, pues yo quiero resolver el problema, pero ni es mi área, ni es mi departamento, ni me van a dejar que yo pueda hacer mejoras, implementaciones, resoluciones, cambios, ¿verdad? Entonces en este caso también por eso tenía que revisar la pregunta problema y por ejemplo hacer 2 o 3 preguntas de investigación que tengan que ver con el problema y con lo que tú estás resolviendo. Esa es la congruencia. Por eso por ahí vimos una que se llama matriz de congruencia. ¿Sí? Más sin embargo, como les digo, a veces dicen, no, desarrollar un plan y tienes que desarrollar el plan a lo largo de la tesina. Implementar una mejora, pues tienes que decir cuál es la mejora. Desarrollar una innovación, pues a lo mejor es un grupo y son 3 o 4 personas en el proceso de la reingeniería. ¿Sí? Entonces, el comentario como tal, por eso se está evaluando, por eso se explica y etcétera. Sí. Inclusive cuando decía ¿por qué no ahorita resolvemos las dudas que tengan, ¿sí? Para terminar, porque si no lo va a hacer menos el tiempo con la cuestión ahí de lo que tuvimos ahorita de problemas técnicos. Entonces les decía, prácticamente cuando hablamos del planteamiento, formulación y pregunta problema, puedo abrir aquí la actividad. Vamos ahorita en la 5, inclusive ya estamos hablando que ya tienen que entregar la 6 la siguiente semana. Pero bueno, aquí en este caso quiero irme regresando, ¿no?, a la ontología para ir viendo qué es lo que están haciendo y qué están pues, están haciendo mal y que no, hay que empezar a corroborar, modificar y seguir entregando. ¿Sí? En este de aquí, por ejemplo, está el planteamiento y lo que decía, el planteamiento del problema, hay una descripción, una delimitación y cómo se presenta. ¿Sí? De hecho van de la mano, todas las actividades van de la mano, por eso si te pierdes en una que no entregas, vas a tener problema para entrar la siguiente, porque son seriadas. Más sin embargo, si la tienes mal, puedes revirar, la modificas y sigues avanzando. ¿Sí? Al final ustedes van a entregar todas las actividades y van a entregar lo que es el primer capítulo de la tesina. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente por eso tienen que ir a paso firme y avanzando. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta ahorita que dice aquí el número 1, pues es prácticamente lo que le antecede la actividad, pero básicamente es el planteamiento. Acá está la pregunta. ¿Sí? Y referencias, ¿sí? Hablamos nosotros de que lo están citando otros autores y que hay problemas de investigación, hay soluciones, y en su momento, en otros lugares, en otros contextos, se le ha abordado ese problema y lo han querido solucionar o solucionado, y ustedes por su parte pues lo están haciendo también acá. Entonces, por eso comenta al final, ¿verdad? Actividades de aprendizaje, fuentes científicas y confiables, respetando la autoría de los autores, ya sean personas naturales o jurídicas, pues ser empresas que también tienen información, libros que están publicados, ¿sí? O investigadores como tales, ¿sí? Entonces, volvemos a esto nada más para hacer una referencia con lo que ustedes están ahorita resolviendo, ¿sí? Adelantándonos, ¿verdad? Tenemos ahí en estas actividades que les comentaba, seguía la actividad 5, que en este caso la actividad 5 como tal, hablamos nosotros de dejar aquí, no editar, porque si luego se puede cambiar. Entonces, aquí en este caso, en la actividad que hablábamos ahorita, en la 5, aquí como tal les facilité muchos apoyos porque sí estaba relativamente complicado. Iban a poner ustedes una hipótesis, que la hipótesis son supuestos de lo que ustedes son, suposiciones, supuestos, lo que ustedes están validando de por qué escogen ese problema de investigación, ¿sí? Tienen que justificarlo, en este caso decir por qué esa hipótesis, por qué ustedes piensan X o Y cosas, ¿sí? Y luego justificar en el sentido de
argumentado, con la teoría fundamentada y justificar esos hechos. Y al final objetivos particulares y específicos. En este caso, los específicos, ¿verdad? Son muy determinantes, qué objetivos se buscan, y en este caso son los generales, pues pueden ser 4 o 5 cosas que ustedes encuentran ahí en el proceso, pero sí los específicos tienen que ver con la investigación. Los otros relativamente pueden sí o no estar, porque son objetivos que también se cumplen a la hora que están investigando, ¿no? Y yo por ahí les facilité el apoyo de la actividad 5, en este caso el apoyo de la actividad 5, les decía esto que ahorita estaba volviendo a retomar, ¿no? De que se tenía que justificar y que que tenía que ser en ir, en infinitivo, los verbos. Si ustedes tienen un verbo que pretenden alguna cuestión, tiene que cumplir, ¿sí? Y así, por ejemplo, aquí lo que estábamos hablando, que ya tenían ustedes, pues era la actividad anterior. En los antecedentes viene históricos, jurídicos, científicos, históricos que hay en la historia, que hay en los anales ahí de la investigación. En jurídicos pues se aplican una norma, una legislación, si son industriales, si son de cierto ramo o sector, y científicos si hay otras investigaciones. De que tienen que revisar la literatura, o sea, los documentos, no es buscar, ya le doy Google o Control Find, no, aquí es argumentar con investigaciones científicas, con documentos, y luego ya el gráfico de la hipótesis. Ahorita vamos al apartado de las variables, y por eso es este gráfico de hipótesis que tiene que tener variables independientes, que son las X, dependiente que es la Y validarla, ¿no? Acá los objetivos, y así sucesivamente, el objetivo general, como decía, ¿sí? Está en el proyecto, mete la investigación, más sin embargo, los específicos tienen una correlación, están correlacionados con respecto al cumplimiento del general, ¿sí? Y así sucesivamente, lo que decía ahorita, si yo digo crear, si yo digo evaluar, o sea, ustedes esto lo tienen que tener implícitamente escrito: crear, evaluar, analizar, aplicar, entender, recordar, infinitivo, pero que tienen que llegar a lograr, ¿verdad?, con respecto a lo que puedan hacer. Ahora, todos dijéramos, oiga, doctor, pues vamos a crear, pues a lo mejor no te da permiso la empresa, o puedes ventilar información que no convenga, y a lo mejor nada más vas a evaluar un proceso porque estás en cierto departamento, o a lo mejor vas a controlar, o a lo mejor es factor análisis porque es experimentación. O sea, todo esto es válido, pero por eso a la hora que ven este documento, ¿verdad?, ya checan ahí qué es lo que tienen que hacer con respecto a la taxonomía del con lo que van a hacer, ¿sí? Entonces, conforme van ustedes teniendo más inmersión con la investigación, con los documentos, se van dando cuenta de esto que estamos comentando. Entonces, bueno, prácticamente pues esa era la información. Obviamente hay justificación, ¿verdad?, que les decía ahorita que tienen que argumentar y por qué, para qué sirve, ¿sí? Por eso hay algunos temas que salen de contexto, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en los temas que dijeron, habló de los bitcoins, alguien habló de la drogadicción, habló de los 10 hábitos de Alcohólicos Anónimos, alguien habló de etcétera, ¿sí? Muchos temas. Esos temas no aplican, en este caso, a la cuestión científica, a que investiguen, porque a lo mejor no puedan encontrar o no validen esta información, o ni siquiera como ahorita, a lo mejor ni siquiera está registrado en alguna revista o documento de investigación, de vinculación, divulgación científica, entonces pues no nos vayan a servir. Aquí en este caso la hipótesis, como les comentaba, hay que poner el gráfico de la hipótesis y las variables. Ahorita vamos a entrar al apartado de las variables, pero me gusta explicar esto, ¿no?, para que lleguen y para que sepan cómo se hace. El documento, que se llama documento matriz de congruencia, ese al final ustedes le van a facilitar una tesis. El documento, como se pueden dar cuenta, bueno, este es un documento para que sepan cómo se llena, ¿sí? Para que sepan cómo se llena el documento y demás, ¿sí? Y aquí te dice algo muy parecido a esto, ¿sí? Aquí prácticamente, sí, hay un título como tal, hay un planteamiento del problema, una identificación, objetivo, el marco teórico, la hipótesis, las variables,
¿sí? La dimensión o dimensiones que van a ubicar, los indicadores o ítems, las preguntas que se efectúan. Hay que revisar las preguntas porque, como les dije, al final en la tesis o testina de ustedes, si hacen 5 preguntas, tienen que contestar a las 5 preguntas. Hay gente que hace 10 preguntas, pues acaba la tesis contestando las 10 preguntas. Sí, entonces, en este caso son 2 o 3 preguntas y que coincida con el instrumento que están investigando. Pero bueno, aquí se manejó así como ejemplo, ¿verdad? Es un formato y pues cada investigación tiene sus diferentes tipos de formato, ¿no? Entonces, ahí el documento está para que lo revisen. Obviamente también en el documento, este, obviamente en el documento, hablando de lo que aquí en este caso la facultad, ¿verdad? La Universidad Ciudadana, obviamente a la hora de revisar el documento, aquí hay un formato como tal, ¿verdad? Hay un formato institucional, se puede decir. Yo se los facilité por aquí, en los apoyos. Me salí, pero bueno, aquí entramos. Entonces, acá no están apoyos, el contenido de los apoyos. Por acá debe estar, aquí están recursos, matriz de congruencia. Voy a descargar. Y esta de aquí es la que dejamos. Aquí institucional. Al final ustedes en su tesina la traen, todas las tesis de ustedes se quedan en el repositorio, se quedan aquí cuando ustedes en su proceso de grado, ¿verdad? Y en este caso así es como queda, ¿sí? Entonces tiene un título, tiene el emblema y luego título, pues mi título es tal. Y problema, preguntas, objetivo general, específicos, marco teórico, supuestos o hipótesis, variables o categorías, ¿sí? El método que utilizan y por qué, y los instrumentos de medición, software, encuesta, entrevista, etcétera, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que ustedes van a llenar. Por ahí en una actividad la van a empezar a llenar, se me hace que es en las 7, ahorita lo facilito, pero es para que vayan dimensionando qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Inclusive por ahí, ya incluí, como les digo, incluir por qué se llena, cómo se llena, etcétera, y así es como el correcto procedimiento, y así que ustedes nada más la imprimen, la llenan y pues obviamente la impriman y la van a integrar ahí a su tesina, ¿no? Para que básicamente cualquier pregunta que les puedan hacer, ustedes ya tienen aquí la información. Entonces, nos vamos a tal página y ahí se contesta, porque en la matriz de congruencia tenemos estos datos. Pero les digo, es un instrumento para verlo de manera horizontal, ¿sí? Aquí nosotros vemos de manera horizontal. Bueno, obviamente cada uno del contenido de esta matriz de congruencia pues está en vertical, ¿verdad? Pero aquí es horizontal para que digas, es que le movía un supuesto, le movía al marco, pues le tengo que mover la cosa. Le movía la pregunta de investigación, objetivos, con el marco teórico, porque tengo que integrar de dónde salió esa pregunta y por qué, ¿sí? O sea, con respecto a qué información o qué documento y así. Entonces, este documento les digo es muy importante y ustedes lo utilizan. Aquí está, ahí está. Hay una liga inclusive que te dice apoyo para el llenado. Yo nunca, como dije, nunca los llevo, los dejo libres, los dejo solos, sino los llevo en la mano. Aquí hay un documento, obviamente, como comentaba, están preguntas, objetivos, hipótesis. Obviamente cada escuela, cada universidad pues tiene su propio formato, como les decía ahorita, ¿no? Institucional. Pero bueno, aquí vamos viendo donde comentaba, ¿no? También te va explicando y te va diciendo preguntas, sistema, objetivos, los hipótesis, el contenido, la propuesta del capítulo, porque hay introducción, ahí ponen los capítulos. O sea, nada más te va diciendo para que tengan una idea, y esto ustedes lo van cerrando junto con lo que ustedes traen. Aquí está lo que decía de las variables, que si es método cuantitativo, cualitativo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, aquí básicamente son documentos como tal que te voy explicando, un gurú, ¿verdad? De la investigación. Para seleccionar, para identificar descriptores y cómo hacer sus descriptores. Y para hacer sus descriptores también hay otras técnicas muy importantes. Preguntas que después yo las voy trabajando en teórica. Tengo que apoyarme mucho con lo que se conoce como el estado del arte o el estado de la cuestión. Por ejemplo, ahorita ahí ya lo silencié,
¿verdad? Pero ustedes ya lo ven ahí, pero miren, aquí está, por ejemplo, oye, que no entiendo hipótesis, pues hay varias maneras de explicarte, tanto en el libro, tanto en Sampieri, por ejemplo, aquí hipótesis, las prácticas culturales de la población, perdón, inciden en la presencia de casos confirmados de dengue, bueno, ¿verdad? Y luego ya en este caso, dependiente y la independiente, que son, en este caso, las variables dependiente, que es el efecto, y la causa, que son las variables independientes. Indicadores, preguntas, técnicas, instrumentos, o sea, cada formato tiene diferente, cada escuela, ¿verdad?, tiene su proceso. Al final de cuentas, investigación es lo mismo y te van a validar la metodología que utilices y que le sepas a la investigación, ¿verdad? Y pues prácticamente es eso. Entonces, comentando esto, a lo que estamos ahorita revisando y validando, es que hay información, ustedes lo buscan aquí, no hay problema de que dónde está o que no se encuentra, no se localiza, sino, pues aquí está, ¿no? O sea, aquí prácticamente pues, está la matriz, está el apoyo, está una tabla de operacionalización de las variables, otro apoyo para hacerla. Entonces, todo está muy didáctico, muy práctico. Están en apoyos y recursos, y en su defecto, pues también las actividades, aquí están, ¿no? Apoyo para actividad 5 también, le damos ahí el clic al documento, ahorita se descarga, bueno, es el que acabamos de ver ahorita, ¿no? Es el PowerPoint, sí. Y de documento, apoyo para matriz como es el video, aquí está un ejemplo de una matriz de congruencia, que está un video que dice llenado de matriz. Entonces, pues ya con eso no batallan, sí, obviamente se nos atravesó por ahí el examen, entonces pues ya. Y para esta actividad 6 como tal, aquí ya estamos hablando de variables e hipótesis. Aquí también les facilité documentos porque es algo ya del apartado de la cuestión científica, que sí tiene su grado de dificultad. Entonces, por eso explicamos esto. Vamos a la actividad 6. Lo que van a hacer, ¿sí? Y entonces aquí ya empiezo ahí yo con la literatura. La actividad 6 se llama variables de estudio, ¿sí? El capítulo 6 versa sobre las variables de estudio que se integran en la investigación del libro de Arias, y en Sampieri es capítulo 6 y 7, ¿sí? Aquí la descripción y contenido de la actividad es conocer y delimitar las variables que se proponen investigar ustedes. Básicamente aquí es el llenado de esta matriz de congruencia, como les decía. Aquí la vamos a ver de manera vertical, pero al final de cuentas es horizontal, todo lo que relacionan, reducen, delimitan, aplican, validan, etc. Entonces, aquí en este caso ya el título, mencionar el actualizado y corregido, ¿verdad?, sobre lo que habían hecho, que no estaba, que sí era, no era, sí fue gol, no fue gol, fue penal. Aquí está, mencionar ya el actualizado, cómo está corregido. Delimitación, aquí va a explicar en un párrafo, ya anteriormente, en anteriores sesiones, pues facilitaron la delimitación, hay que ver que ya esté correcta, delimitar lo que están investigando. En antecedentes, explicar brevemente y en orden cronológico con una línea del tiempo. Aquí ya pueden ustedes utilizar, hay infinidad de software que traen la línea del tiempo y que ya te dicen qué pasó en los últimos 20 años o 15 años o 50, dependiendo de lo que estén haciendo. O sea, por ejemplo, habrá problemas o investigaciones que dicen, bueno, en los últimos 50 años, válido, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes estén validando, pero también una línea de tiempo así muy clara, muy precisa con respecto a lo que ustedes están investigando, cómo ha ido actualizándose, validándose, etcétera, ¿no?, en el correr del tiempo. En el planteamiento del problema, explicar brevemente, evidenciando que en realidad sí existe un problema de investigación, ¿sí? O sea, porque a veces dicen, el problema no es problema, entonces pues ya no sirve. Tienes que validar lo que sea problema, que tenga una solución latente, factible, válida, y pues a seguir avanzando, ¿sí? Con respecto a la pregunta, pues dice ahí, problemas y pregunta de investigación, o puede ser problema de investigación, sí, que ustedes estén planteadas, y adicional, una pregunta de investigación. Bueno, van a ser 2 o 3 preguntas, al final las van a cerrar en la tesina, o pueden hacer una pregunta que englobe 3 soluciones, no lo sé. Al final van a decir, nosotros podemos concluir que X, Y, Z, y escribir. Entonces, aquí te dicen colocar tal y como aparecen
en los anteriores trabajos que hicieron ustedes, extender la explicación de ambos conceptos, preguntando qué otros autores refieren, en este caso, refieren qué es problema y cómo abordan las preguntas de investigación, ¿verdad? Porque pues básicamente así es. En la número 6, ¿verdad? Hasta aquí todo han hecho ustedes, aquí en la 6 empieza la anterior actividad que hicieron la hipótesis, copiar la hipótesis de la actividad anterior, ya con las correctuadas por el asesor, y mencionar qué tipo de hipótesis se presentan en el referido estudio. Aquí en este caso las hipótesis, ahorita facilito un gráfico, las hipótesis son causa-efecto, que Y generan el efecto, que X generan el efecto Y, o sea X1, 2, 3, 4, 5, y que a partir de esas X conforman una Y. Es decir, vamos a suponer que vamos a hablar de calidad de vida es la Y. ¿Qué integra aquella calidad de vida? ¿No? Pues que salud, trabajo, estudio, casa propia, matrimonio, familia, bla, bla, bla. Son las variables, son 10 variables porque pueden variar con diferencia a lo que estemos investigando. Entonces son X1, la X5, 6, 10, y todas impactan en la Y, que es la Y, pues básicamente es la calidad de vida. Entonces, es un ejemplo en 1000 de ejemplos de hipótesis. Por ahí debo de tener ahorita un gráfico, un documento, ahorita se los facilito también si es de que no está subido, para que sepan cómo se plantea la hipótesis, porque esto es lo más importante. Todo se valida o todo lo argumenta con respecto a la hipótesis. La hipótesis tiene que ser causa-efecto, ¿sí? O hay más tipos de hipótesis, pero científicamente hablando, y que ustedes la entiendan y que la validen y que la puedan resolver y que se refute o se rechace, ¿verdad? En este caso tendría que ser así. En los objetivos nos dice copiarlos tal cual aparecen y argumentarlos, ¿sí? No importa el orden, pero sí mencionar general y los específicos, ¿sí? No importa si uno lo encontraste después o antes o al final de la investigación, etcétera, pero por eso dice no importa el orden, pero sí tienen que decir cuál es el general y de ahí cuáles son los específicos que encontrar. Y en la 8, la justificación. Aquí en este caso, la justificación no es decir, este trabajo es porque así lo busqué y así lo encontré, porque es lo que tengo, porque trabajo ahí, o porque me lo pidió el jefe. Eso no es una justificación. La justificación, digo, obviamente tienes que tener autorización y que si necesitan hojas o firmas o autorizaciones para investigar, para hacer encuestas, para ir a empresas, van allá a las oficinas, se comunican con un servidor, yo les doy luz verde, les digo ahí a la gente de la Universidad Ciudadana, yo les tengo una carta con los marbetes y sellos para validarles y que puedan ustedes ir a hacer la entrevista. Ya las empresas se reservan el derecho de acceso, ¿verdad? Porque por ejemplo pues ya eso ya es de ellos, pero mientras ustedes pueden decir es un trabajo de investigación científica, es porque voy a obtener el grado de maestría en administración con especialidad en finanzas, soy de la Universidad Ciudadana y me estoy identificando. Me dan oportunidad y ya dependiendo de la empresa que les dé el acceso, no, a veces se puede, a veces no, pero bueno, se necesitaría, ya nos dicen, con confianza. Entonces, pero eso valida, como dije ahorita, la justificación. ¿Sí? Por eso les decía aquí que solo lo más importante de justificar el porqué del problema, citar autores y estado del arte. En citar autores, pues son gacetas de investigación científica. Por ahí alguien trae un tema de salud o algo así en zonas rurales, pues también los medical abstract, ¿no? Que manejan, y en el estado del arte pues es la información, la teoría y lo que está variando, ¿sí? Entonces pues prácticamente es eso. Estos son 8 puntos, esos 8 puntos se van a calificar prácticamente, estos 8 puntos acá con cómo se califican. Acá nos maneja 5 puntos cada punto, ¿sí? 8 por 5, 40, ¿sí? 8 por 5, 40, ok, que son en este caso 8 por 5, 40, 5 puntos cada uno y están 40 puntos de su calificación. Y en la otra, ustedes van a llenar la tabla que se llama matriz, la tabla donde hablan de la variable, qué categoría es, el por qué es una variable, ¿sí? Si es cuantitativo su estudio, es variable. Si es cualitativo, se llama categoría. ¿Sí? ¿Qué tipo de variable es? Si es cuantitativa, discreta, continua, cualitativa, dicotómica, policlotómica. En dicotómica es que diga sí o no.
policotómica, que tiene hasta 5 respuestas, ¿sí? En dimensiones, cómo integra esas variables ustedes, y en los indicadores, cómo van a decir, ¿no? Calidad de desempeño, innovación, ahorro, minimización de costos, minimización de beneficios, reducción de merma, minimizar o aumentar el scrap, etcétera. ¿Sí? Y los indicadores en este caso, que también se llaman Key Performance Indicator, que tienen que fundamentar y explicar según la operacionalización en el campo laboral, ¿no? A lo mejor sería clientes satisfechos, calidad en el servicio, no lo sé, ustedes ya lo van a poner ahí, ¿sí? Entonces, estas variables, en este caso, categorías, aunque sean X y Y, pues serían las X, 5X, una Y, que es la dependiente, de la 1 a la 5 las independientes, y cómo se ven, ¿sí? Puede ser en este caso así, pues prácticamente son 5 que indiquen hacia una Y, ¿sí? Ahorita, si tienen todavía dudas, ahorita les muestro el gráfico, ¿no? Y en este caso, revisar bibliográficamente, analizar la información de la clase, trabajar individualmente. Aquí la literatura para revisar, aquí hay 2 documentos por ahí, este es uno, tesis de maestría, ¿sí? Acá hay otra tesis, acá está lo del libro, ¿sí? Y acá está San Pierre. Entonces ahí tienen la información para que busquen ahí en diferentes fuentes que puedan encontrar, ¿sí? Y entonces la evidencia que ustedes van a facilitar, considerar que las variables o categorías de estudio se encuentran relacionadas con el tema de investigación, para hablar en el mismo idioma. Extensión de 4 a 5 cuartillas, ¿sí? Adicionales son la de conclusión, ¿sí? La introducción y la de presentación, ¿no? La portada, para que no haya tragedias, pues, o sea, para que no haya errores. Estamos hablando que más o menos son 5 de lo que es el desarrollo contenido, que nosotros podemos incluir otra información, ¿sí? Aquí está la letra, aquí está el tamaño y la fecha, pues estamos hablando que serán 7 días más, el 23 de abril a los 23:55. ¿Sí? Aquí está donde ya se comenta lo que dije ahorita anteriormente, ¿verdad? Válgame la redundancia, el logo de la universidad, los nombres, porque a veces no están los nombres o los grupos, ¿sí? Y bueno, pues prácticamente es eso. La otra tabla vale 60 puntos porque es la del gráfico, en este caso, ¿verdad? La tabla, son 60 puntos esta tabla, entonces aquí es donde tienen que poner la variable o categoría, o sea, aquí es donde indirectamente pues se van a quebrar la cabeza con encontrar las variables, los datos, la información y decir por qué sí es problema, ¿sí? Por aquí ahorita reviso, vamos a ver, por aquí reviso lo que les facilité de documentos, ¿verdad? Pero por ejemplo aquí en variables e hipótesis, aquí vemos el documento ahorita de manera rápida. Aquí está cómo se formula la hipótesis, qué pasos son los que hay que hacer, ¿sí? ¿Qué es la hipótesis o cómo son las hipótesis? Ejemplos de hipótesis, cómo son las variables que decía ahorita, cómo están relacionadas las hipótesis, las preguntas y los objetivos, de dónde surgen las hipótesis de investigación, ¿sí? Aquí hay autores. Entonces el documento está muy completo, es un capítulo completo de un libro, ¿sí? Que ahí se trajo el abstract, ¿no? ¿Qué tipos de hipótesis hay? De investigación, las nulas, alternativas y las estadísticas, ¿verdad? Dice ahí. Y luego ya las investigaciones, los ejemplos. Por acá viene un gráfico, hipótesis de diferencias. Aquí ya leen ustedes, ya si tienen dudas, pues ya se contactan con nosotros, ¿no? Pero por ejemplo aquí está lo que les decía, ¿no? Hipótesis de una variable con respecto a otra, una X a una Y, ¿sí? Y ya X, pues básicamente es la causal de que surja un detalle o un efecto en Y, ¿sí? Pero por lo regular se utilizan de este tipo, como dice ahí. Ahí vienen unos ejemplos y demás, pero por lo regular es eso. Y por ejemplo, queremos ver cuál es la efectividad en el logro de las metas primarias, ¿sí? Pues en este caso es la Y, que es la variable dependiente, o depende de las otras X, y las X son cohesión, centralidad y tipo de liderazgo, X1, 2 y 3, impactan aquí. El análisis se utiliza en saber cuál es la que más impacta,
o si estas dos se integran, cuánto generan, o cuál es la que menos impacta, o etcétera. ¿Sí? ¿Cómo se ve el gráfico? Pues así el símbolo que lleva. Entonces ustedes tienen acá un problema definido, y en la hipótesis hay que decir cuáles son las variables que generan ese problema que ustedes tienen, ¿no? Puede decir algo, deserción, pues ¿qué causa deserción en el trabajo? ¿Eh? Pues que a lo mejor hay bajo sueldo, no hay comunicación, la gente no está motivada, etcétera, etcétera, y genera que haya deserción. Vivan lejos de su casa, no sé, y todas esas son variables que se pueden integrar a que generan que haya deserción, ¿verdad? O desagrado con un producto, o no sé, ¿verdad? Algún proceso que ustedes ahí. Puede ser del modelo o puede ser un modelo en donde las variables impacten en dos cosas diferentes. Puede ser Y1 y Y2. ¿Ya? Pero bueno, ya dependiendo como ustedes lo validen o encuentren en la información de las revistas de investigaciones parecidas a los de ustedes, pueden hacer algo también así. Entonces, hay varias cuestiones, ahí viene la información. Esto es sobre lo que es la hipótesis como tal. En el otro documento que tenemos ahí, que les facilité para que revisen, en el otro hablamos de las en este caso, las hipótesis, ¿sí? Acá de las variables en cuanto a estadística. Y ahí hablamos ya de un documento que trae más complejidad, ¿verdad? Pero que habla en este caso de cómo se definen las variables, ¿sí? Así como se definen las enfermedades, el proceso, hace una analogía, y luego ya, variables desde el punto de vista de metodología. Y aquí está lo que les decía ahorita, variable independiente, ¿sí? Dependientes y variable dependiente. Entonces aquí ya te explica cómo lo llevan a cabo, ¿sí? Y luego ya por ejemplo te dice las variables cómo se pueden medir, cómo se van a revisar. Esto es donde dice categorías o unidades de medición cuando vas a medir, ¿sí? Ellos se llaman categorías, ¿sí? O variables categóricas. Pero bueno, ya lo revisarán, ¿sí? Variables simples o compuestas, y luego ya aquí también hay otros documentos para que ustedes revisen si siguen teniendo dudas con esa parte. Entonces, prácticamente no es tan complicado, ¿verdad? Nos tienen que aterrizarlo a la realidad de su problema de investigación y pues empezar a leer, porque aquí viene todo, aquí viene definición de las variables, qué son y por qué, y cómo seleccionan y qué se hace, etc. Entonces, les digo, ahí ustedes tienen que revisarlo, ¿verdad? El último se llama el de enfoque quali o quanti, es un libro completo, pero pues aquí ustedes validen o lean lo que tienen que estar haciendo con ustedes, ¿no? O sea, propuesta de enfoque quanti quali y por qué, o los dos juntos, las fases de la investigación, cómo surge la investigación, ¿sí? Las ideas de investigación, el proceso, ¿sí? Cuestiones de estadística, y aquí está selección del diseño, si es observación, exclusión, ¿sí? Si es predictivo, método predictivo, si es investigación cuantitativa, aquí está lo que les decía, si es cualitativa, qué tipo hay, cuáles estudios, la muestra, que es ahorita, cómo seleccionan y cómo van a tomar en cuenta la muestra, ¿sí? El tamaño de la muestra, la planificación de la muestra en estudios cualitativos y otras técnicas que van a ser para revisar la entrevista, el cuestionario, la observación, ¿sí? O las escalas de actitud, lo que van a medir, pero que utilizan, ¿no? La entrevista o el cuestionario, estadísticas, o sea, todo esto está muy completo con respecto a lo que ustedes van a estar haciendo. Y ahí viene todo. Aquí ya prácticamente es aquí viene todo, que si es muestreo, que es el escala tipo Likert, que los análisis, que cómo se llena una tabla, todo esto ustedes, si no traen nociones, ya con eso van a hacer másters en esta cuestión de investigación. Y ahí está, digo, todos los documentos están aquí en la plataforma para que no batallen, ¿verdad? Y con esto pues tengamos menos detalle. La actividad 7 es marco teórico, todavía no lo tenemos, por eso está aquí en gris, no la pueden apreciar ver ustedes, pero este marco teórico es todo lo que estamos hablando, todo, hay teoría, hay autores, pues se llama marco teórico, toda la teoría, cómo se aborda y de qué estamos hablando. Hoy estoy hablando de tecnología, de calidad,
de finanzas, de investigación científica, de fraude cibernético, de todo lo que está relacionado con la acentuación de la maestría de ustedes, ¿verdad? Que es en administración, con la acentuación de negocios, todos esos problemas están ahí vinculados. Mejora continua, innovación, procesos industriales, factibilidad de proyectos, préstamos, compras, adquisiciones, deudas a corto, mediano, largo plazo, tipos de financiamiento, fuentes de financiamiento, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente es eso, ¿no? Entonces, digo, prácticamente todavía falta eso. Después vemos otras actividades que están pendientes por ahí, que están en grisecito, que vamos a ver más adelante. Pero bueno, pues yo con esto cierro. Vemos ahí si tienen alguna duda. Ya dejo de compartir. Bueno, sí, dejo de compartir. Y me voy aquí ya a la presentación. Y ahora sí, pues ya la duda, digo, todo está grabando como quiera para que ya los demás compañeros ahí lo tengan. Ahora sí, a las dudas de alguien que había levantado la manita. Sí, maestro. Díganos. Sí, del trabajo veía la presentación todo vertical y el momento de hacer lo que es el cargado de la matriz de congruencia está horizontal. Me preocupé en su momento porque se veía pues mal, pero ya ahorita usted acaba de confirmar que por presentación lo iba a aceptar horizontal. Sí, o sea, en el documento tú lo puedes hacer horizontal. Aquí lo recomendable, y ahorita que usted está batallando con esto. No se escucha, maestro. No se escucha. Ahí sí ya. Mira, aquí lo recomendable por la cuestión de que ustedes. Gracias. Te decía, mira, aquí lo recomendable por la cuestión de que ustedes pues son novatos en investigación, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sin afán de dañar sus actividades, digo, sino simplemente pues que están en el proceso de enseñanza-aprendizaje con esto. Aquí la cuestión es de que mi consejo, y siempre les digo a mis alumnos, si tú estás batallando con el problema y con la investigación y con los objetivos y no sé, tú lo que puedes hacer es esa hoja imprimirla y ponla arriba de tu computadora. Sí, arriba del monitor de tu computadora. Si está pegada a la pared o algo, en el monitor de la computadora. Y si tienes el escritorio, pues a un lado del teclado. Pero aquí la cuestión es de que tengas claro lo que estás haciendo, que no pierdas piso y que tú digas, oye, es que le voy a mover a tal cosa. Es decir, le muevo al problema, la pregunta de investigación. En automático sabes que tienes que mover 2 o 3 factores de esa tabla de congruencia, de esa matriz. Entonces, ir viendo que tú digas, mira, aquí lo tengo, entonces ya le taché esto, esta pregunta no es, la pregunta la cambio por tal. Haces el movimiento en la hoja y en automático pues tienes que ver qué vas a mover. Ahorita no hemos llegado al marco teórico, la actividad 7 ya vas al marco teórico. Entonces, en el marco teórico, de lo que tú estés hablando, tienes que facilitar la información, el documento, la página web, etcétera. Entonces, si tú de repente cambias, es decir, oye, yo estaba hablando de administración financiera a largo plazo, pero largo plazo es de 3 a 5 años y quiero irme a corto plazo, que es solamente un año. Oye, pues a lo mejor vas a decir administración financiera a corto plazo, el primer año lo evalúas, te va bien y aplicas ese mismo programa o proyecto o modelo para el siguiente año, y en el año 2 que estás terminando tu tesina, pues ya. Entonces, ¿qué sucede? En el marco teórico vas a poner, pues que finanzas, que la administración financiera, y que una de las líneas es administración financiera a corto plazo. ¿Sí? Pero si tú dijeras, pues es que yo quiero hacer un proyecto porque voy a comprar maquinaria, porque no sé qué, y yo voy a hacer el proyecto a 3 años, porque van como el proyecto a 3 años o 5 años, pero sé que en el año 1 ya se pagó el proyecto. Pues entonces ya prácticamente si en el año 1 se paga el proyecto, pues es factible, y entonces ya tienes 2 de beneficio. A lo mejor la tesis nomás va a durar 2, la tesina, y en el otro pues vas a ver que también va a haber resultados, pero esos no los vas a poder validar o monitorizar o tener. Pero a lo mejor puedes hacer un simulador y decir, oye, ¿sabes qué? Año 1 tal, ya se cumplió el pago, o el año y medio se pagó. El otro medio es ganancias, y el otro año lo puedo monetizar, lo puedo hacer un simulador, facilitar un histórico y decir, en el año 3 voy a acabar contando. Pues, y a lo mejor la teoría sería administración financiera a largo plazo con herramientas de largo plazo. El corto no nos interesa. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues a lo mejor cambias la pregunta de investigación,
Sí, y también vas a cambiar en el marco teórico, puede ser concepto. ¿Sí? Dependiendo de lo que estés hablando. Yo digo un ejemplo como tal, ¿no? Pero pueden ser muchas cosas que dices tú al final, que, por ejemplo, alguien está hablando de la educación financiera de las AFORES. Pues a lo mejor es la educación financiera de las AFORES, ¿a qué nivel? ¿Verdad? ¿A qué edades? ¿A qué nivel? ¿A qué estructura socioeconómica? Oye, ¿sabes qué? 65 y más no les interesa las AFORES porque ya están pensionados, ya todo, ¿verdad? Pero pues les interesa el ahorro. Bueno, entonces ya será otra cosa, ya no son AFORES, a lo mejor ya son inversiones que ellos tengan por su cuenta, o CIEFORES, u otra cosa, ¿no? Entonces cambia el marco teórico, ese concepto, que sea no. El marco teórico se cuenta que es toda la teoría que tú estás validando en tu oficina, va a ser en el 7, pero desde ahorita les digo para que vayan viendo y contemplando de qué van a hablar, ¿verdad? Digo, ya tienen su título o lo deben tener delimitado, qué es de lo que van a hablar y qué es lo que sirve ahí. Ok, entonces, bueno, pues prácticamente entonces eso, yo les digo como consejo, porque a veces dices, ay, ¿qué le tengo que mover a no sé qué de la oficina? Y luego, oye, espérame, pues que llevas 60 hojas, 80 hojas, para saber en dónde, no, pues que en la página 15, y que en la página 26, y que en la página 50 y tantos. Entonces, para que no pase eso, pues lo que puedes hacer tú es tener tu matriz, y le vas cambiando con respecto a los capítulos o a la información que tengas. Es más práctico, pierdes menos tiempo, y pues ya, te sirve más. Gracias, maestro. Ándale, ok. ¿Sí, alguien más? ¿Alguien más por ahí que tenga alguna duda? ¿Algo más? Edgar, sí, díganos. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Oye, una pregunta, maestro. Creo que en mi investigación, en la hipótesis, solamente identifiqué una variable X y una Y. ¿Esto es suficiente o hay que tener más X? Bueno, a lo mejor aquí en este caso, la respuesta no te la tendría yo. La respuesta la tendrías que buscar tú en información de tesis, en otros documentos. O sea, digo, aquí en este caso, como tú vas a validar tu Y tu trabajo al final es una Y, es una propuesta, y básicamente pues estás contestando al problema, a los objetivos, a la investigación, ¿verdad? Te puedan hacer ciertas preguntas y a lo mejor no tendrías respuesta, y entonces ese trabajo no te lo autorizaría. Entonces lo ideal es que veas varias variables, ¿verdad? Y que de esas variables se conteste esa Y que tú estás planteando. ¿Cómo tienes tú el modelo ahorita? Vamos a suponer, con una Y y una X y una Y. Ok, yo creo que entonces sería buscar cómo descomponer a lo mejor la primera X. En la hipótesis que yo tengo son auditorías LPA, pero a lo mejor está muy englobado. ¿Cómo las auditorías LPA están afectando los costos por la reparación de los automóviles? A lo mejor tendríamos que descomponer la variable de auditorías LPA para que sean mayores factores. ¿Serían costos de qué? Costos por la reparación de los vehículos. Específicamente son costos por las garantías. Ok, ¿y qué tipos de garantías hay? Ok. O sea, aquí en este caso sería, si tienes qué tipos de garantías, ¿cuáles son los costos que le generan más a la garantía, o viceversa, las garantías que generan más costos? Ok. Desde la filosofía que tú tienes allá, la que dijiste al inicio, que era una sola X. O sea, aquí en este caso, ¿cómo lo vas a validar? Con una encuesta de servicio. Así es. O con un comportamiento. Bueno, nosotros tenemos en el trabajo donde estoy, tenemos conexión directa con los clientes, en el cual se les hace una encuesta a los primeros 90 días que compran la unidad. Entonces, ese KPI lo podía tomar de referencia para ver la efectividad de las acciones que estamos metiendo. Sí, o sea, pudieras decir qué es lo que te dice la gente, qué es lo que te dice planta, y qué es lo que te dice el deber ser, el manual, los instrumentos, etcétera. Y lo que te interesaría es la gente que te está contestando con respecto a eso. O sea, a lo mejor sería una encuesta de unas 35 preguntas, vamos a poner, y que tú digas 12 son de tal cosa, 12 son de satisfacción del cliente,
12 son de satisfacción de servicio y las otras 10 o restantes pudiera ser qué es lo que te dice el deber ser de la empresa, porque la empresa tiene sus indicadores de cumplimiento o de etcétera, y entonces en base a eso tú revisas qué onda con los costos y qué onda con el servicio y cómo le está yendo a ese proceso. O sea, entre esos y luego lo que puedes hacer tú es contrastarlos, eso que es el LTA, contrastarlo con los KPIs que ya tienes. A lo mejor tus KPIs que ya tienes te van a decir eso mismo, pues estás bien, y te están diciendo lo mismo. Pues tu defecto a lo mejor te están diciendo algo diferente y tendrías que cambiar. Ok. Bueno, ya dependería del enfoque, ¿verdad? De cómo lo país. Okay. Pero sí se puede hacer. Gracias, maestro. Sí. Sí, lo que pasa es de que si solo pones una sola X que te lleva una Y, ¿verdad? Es como si digo, ¿por qué me enfermé? Es la Y, enfermedad, ¿por qué me enfermé? Y luego X, pues porque no me cuidé. Que sí, pues es obvio. Entonces, en este caso sería, ¿qué factores hay para que me dé enfermedad? Porque estoy enfermo, no fui a trabajar, pero ¿por qué? Pues yo sé que no me cuidé, pero ¿qué de lo que no me cuidé para que no se vuelva a repetir? Porque si no va a ser muy general, ¿verdad? No, pues que, no sé, es decir, que tomé helado y que salí fuera sin ropa y que no abrigado y que no me cuidé y que me bañé con agua helada y que, no sé. Entonces, a lo mejor esas preguntas se engloban ahí y esos factores son los que van a generar esa Y que estoy buscando. Entonces ya la puedo validarla. Yo lo digo muy genérico, muy simplón, pero ustedes ya tendrían que validarlo para justificar científicamente, decir, mira, está dando esto es lo que me dice planta, esto es lo que me dice el cliente, esto es lo que me dice mi bitácora de servicio, lo contrastamos contra el KPI y resulta pues que si es congruente o no, y tenemos que hacer X y Z cosas, y se acabó. Y a lo mejor puedes validar eso cómo se ha comportado en el año y contrastarlo contra el otro año, y pues un plan intensivo, o hice iniciativas, o mejora, o un plan preventivo correctivo, o de plano, nada más validé lo que había y lo que no había, y vamos a hacer esa estrategia para implementar una estrategia y que se genere menos merma, menos costos, o mejor servicio, etcétera, no sé. Pero te digo, ya tendrías tú que revisar con la literatura, que tú encuentres, con las investigaciones que haya, y qué te dicen ellos que arrojan con respecto a lo que tú estás validando. Ok, maestro, muchas gracias. Ok, bueno, pues ya nada más queda Areli, si tiene alguna duda, comentario, y Juan Manuel. No se escucha de Juan Manuel. Ahí va. Ándale, ahora. No, maestro, muchas gracias. Bueno, no hay dudas, gracias. Pues digo, más que nada, el asunto es eso, ¿no? Si hay alguna duda o X, ahí están los documentos, ya lo revisan y ya más o menos, mira, el doctor me pidió esto, tengo que hacer esto, hago esto otro, lo valido, etcétera. Y ya si no, pues me manda un mensaje y de cualquier cosa ahí les puedo ayudar. ¿Sí? Bueno, pues sí, maestro, muchas gracias. Vale, ya quedó, pues ya quedó. Buena semana. Bueno, igualmente, excelente. Gracias, maestro, buenas noches. Ya estamos platicando, excelente inicio. Y ahí le recuperé ahí lo que nos tardamos ahí por el sistema inicial, porque estaba medio lenta la red. Pero bueno, quedamos a la orden de cualquier cosa y pues hasta sus órdenes. Hasta luego, excelente inicio de semana. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, cuidado, gracias. El otro mes, en mayo,